Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos Hechos 19:1. Pablo, Apolo, los discípulos, cuando se encontraban a una persona que no creía en Dios, hacían que creyera. Qué ejemplo más grande de los apóstoles que lograban las conversiones de las personas rápidamente. Y qué tristeza nosotros que teniendo la palabra, que teniendo medios de comunicación, que tenemos videos, que tenemos de todo y no logramos que nadie se convierta. Los apóstoles ni carro tenían. Los apóstoles iban de un lado a otro lado caminando, llevando la palabra, llevando el evangelio, enseñando las sagradas escrituras, y la gente cambiaba. Una vez iba por allá Felipe, el Espíritu lo llevó donde un etíope, alto funcionario de Candace, le predicó la palabra y se convirtió. Un día se paró Pedro delante de 3,000 personas y todas se convirtieron. Pablo delante de 5,000 y se convirtieron. Se fue al Areópago donde nadie creía en Dios y logró al menos 2 conversiones y otros más. Y nosotros, que no logramos nada, que somos los trabajadores más malos que Dios tiene, porque nuestra familia, aunque vayamos a la iglesia, participemos de la misa, de las cosas de Dios, en nuestra familia tenemos una cuerda de ateos y ahí andamos quejándonos. Ay, mi esposo es ateo, no cree en Dios. Mi hijo no cree en Dios. ¿Qué voy a hacer con mi casa? ¿Qué voy a hacer con mi familia? Pues ¿para qué está usted? ¿Para trabajar? ¿Para qué está usted? ¿Para evangelizar? El problema de los cristianos de hoy día es que se quedan en una lloradera, que se quedan en una quejadera y se quedan en una lamentadera y no son capaces de lograr que la gente se convierta. ¿Cómo sería que nos fuera tocado en los tiempos de la iglesia primitiva? ¿Cómo sería que nos fuera tocado en los tiempos de los apóstoles? En esos tiempos donde las personas realmente no querían nada con Cristo. Y aún así los apóstoles lograron que creyeran, lograron que transformara su corazón. Miren, tenemos una tarea muy grande. Y tenemos un compromiso muy grande. Y tenemos nosotros una responsabilidad que Dios nos ha dejado. Ir a proclamar la palabra de Dios, pero también lograr que la gente se convierta. También lograr que la gente cambie. ¿Qué hace un cura con los medios de comunicación? ¿Qué hace un sacerdote en internet? ¿Qué hace un sacerdote en Facebook, en Instagram, en YouTube, en redes sociales? Pues predicándole la palabra de Dios. Yo puedo estar en mi parroquia tranquilo, llevando la palabra, evangelizando. Yo puedo estar en mi parroquia tranquilo, llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estoy predicándoles a ustedes, llevándoles la palabra de Dios. Y a usted que le llega la palabra de Dios en bandejas de plata, usted la entiende, la puede comprender, la puede analizar. Ahí tiene a sus hijos, ahí tiene a su esposo, ahí tiene a sus compañeros de trabajo. Y no son capaces de lograr cambios. Usted no ve que la juventud de hoy día puede transformar a otro joven y llevarlo al vicio y al pecado. Llega un joven muy sano, muy bueno, muy decente, muy honrado, muy respetuoso, a una comunidad, a un sector de otros jóvenes muy dañados, muy pichos y muy podridos. Y esos jóvenes dañados pueden influir en el joven bueno para dañarlo y destruirlo. Pero ese joven bueno, decente, amable, le da pena enseñarle los valores que tiene. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Puede ser usted que llegue a su trabajo con valores cristianos, que ame a Dios, respete los domingos,
vaya a la misa y cuando llega a su trabajo le enseñan y le meten en la mente que todo es plata, que todo es dinero, que todo es trabajo. Llega el momento en que ellos se influenciaron en usted, que los domingos se lo llevan de farra, de fiesta, se lo llevan a usted a las cosas del mundo y usted no es capaz ni siquiera de ir el domingo ya a la misa, porque le llenaron la cabeza de piojos. ¿Cuándo será el día que nosotros los católicos, los creyentes, los que amamos a Jesucristo, los que creemos en Dios, empecemos a vivir la vida cristiana hasta el punto de que motivemos a otros, de que animemos a otros a servirlo, de seguirlo? A mí me da pena con tantos cristianos que hay en el mundo y con tan pocas conversiones. Cada día son menos las conversiones. Miren cómo lo dice la primera lectura. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor y paren la oreja. Escuchen con mucha atención. Hechos, capítulo 19, versículo 1. Oigan. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Apolo estaba predicando, evangelizando, llevando la palabra, estaba refutando a los judíos. Acuérdense de Hechos 18. Apolo era versado en las Escrituras y enfrentaba a los judíos que no creían en Cristo. Mientras que estaba en Corinto, Pablo se acostó a dormir y dijo, ya que Apolo trabaje, yo voy a dormir ya que Apolo haga las cosas. No. Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Pablo también se fue a trabajar. Cuando alguien trabaja en la iglesia y evangeliza, usted no se quede dormido. Dice el padre de la comunidad, vamos a evangelizar. Vayan ustedes, yo me quedo aquí rezando. Vamos a rezar, vayan ustedes, yo me voy a evangelizar. No. Cuando la iglesia invita a evangelizar, debemos ir todos. Cuando la iglesia invita a la misa, debemos ir todos. Cuando la iglesia invite a la misión, debemos ir todos. Hay gente que anda bien perdida en la misa y usted en la casa dormido. ¿Qué es eso? En la predicación, en el retiro, y usted diciendo no puedo ir, no puedo participar. ¿Qué es eso? Pablo se fue a trabajar y Apolo también. Uno se fue a Corintio y otro a Frigia y a otras regiones. Oigan lo que pasó, escuchen. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó, entonces, ¿qué bautizo han recibido? Ellos respondieron, el bautizo de Juan. Pablo se encontró con un problema de fe. Pablo se encontró que los discípulos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Recibieron el bautizo. Y el Espíritu Santo, que era el que los iba a impulsar a predicar, que era el que les iba a dar la fuerza para llevar el Evangelio, lo que dice San Juan capítulo 15, que era el que los iba a animar a llevar la palabra, no lo habían recibido. Teníamos con Pablo se encontró con discípulos fríos, dormidos, estáticos. Y Pablo necesitaba que recibieran el Espíritu Santo para que fueran a evangelizar. Y cuando Pablo se encontró a esos discípulos que habían sido bautizados, pero que todavía no tenían la gracia del bautizo para ir a predicar, los activó, los despertó, los motivó. Pablo no dijo, bueno, quédense con ese bautizo. Bueno, no importa. Dios es amor. Dios es el mismo. Bueno, eso no importa. No importa que usted hayan recibido el Espíritu o no lo hayan recibido. Eso es igual. La fe es la misma. No le presten atención. No. Pablo se enteró que los discípulos no habían recibido el Espíritu Santo. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtió al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Miren qué hermosura, miren qué bellezura. Miren qué bonito dice la palabra. A Pablo le importó la fe de los discípulos. A Pablo le importó la fe de aquellos que todavía no tenían el Espíritu Santo. A Pablo le dolía, Pablo sentía, Pablo tenía necesidad de que esos discípulos abrazaran la fe completo. Tenía celo, tenía ganas, se preocupaba de que los discípulos no se quedaran al stand-by, sino que recibieran la gracia de Dios completo. Pablo tenía preocupación y se ocupaba de esos discípulos. ¿Recibieron la fe? Sí. Fuimos bautizados. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu. ¿Cómo que no? Vengan para acá. Se puso a predicarles, a hablarles. Ellos despertaron la fe. Queremos recibir el Espíritu Santo. Le impuso las manos, hizo la oración, invocó al Espíritu Santo y empezaron a profetizar. Necesitamos hoy día Pablos, necesitamos hoy día Apolos, necesitamos hoy día Lidia, personas que abracen la fe y sean testigos de la predicación, sean personas trabajadoras en la iglesia. Católicos tenemos muchos, pero muchos de ellos inútiles. Ay, padre, no me diga así. A ver, sus hijos ya están yendo a misa, sus hijos ya se casaron por la iglesia, sus hijos ya están yendo a los retiros, sus hijos ya bautizaron a los nietos, sus hijos ya están casaditos por la iglesia. O dígame usted, ¿cómo está la fe de sus hijos? ¿Cómo está la fe de su familia? A veces nos sobrecargan de trabajo a nosotros los sacerdotes. Es que predicar es responsabilidad del padre. Es que predicar es responsabilidad de los curas. Es que predicar es responsabilidad suya también, mijo. Predicar es responsabilidad suya también, doña. Abuela, suya también. Yo se los he dicho y se los repito. ¿De quién aprendí yo mi fe? Pues de mis abuelos. ¿De quién aprendí mi fe? Pues de mis padres. ¿Quiénes fueron los que me inculcaron la fe? Mis padres, mis abuelos, mis tíos, personas mayores, en los que vi un ejemplo de fe, en los que observé que iban a misa, que se confesaban, que se casaban, que amaban a la iglesia, que servían a la iglesia. En ellos aprendí mi fe. Y ustedes que tienen hijos, nietos, sobrinos y personas a los cargos, no son capaces de inculcarles la fe. Cuando Pablo se encontró un problema y había gente que no estaba bautizada por el Espíritu Santo, hizo que ellos se bautizaran, no se quedó de brazos cruzados. Cuando usted se encuentra a su hijo lleno de temores, en la depre, en la tristeza, con ganas de quitarse la vida, allá que haga lo que quiera. Cuando usted se encuentra a su hijo que quiere tatuarse la piel, que quiere hacer con su vida lo que quiera y vivir desenfrenadamente, allá que haga lo que quiera, él está grande. Cuando usted se encuentra a su hijo con ganas de disfrutar el mundo y si desenfreno y llega la hora que quiera, borracho, tomado, drogado, lo deja quieto. ¿Qué tipo de padre es usted? ¿Qué tipo de madre es usted? Un irresponsable, una persona a la que no le importa la fe de su hijo. Claro que sí me importa, sí. Usted cree que su hijo es un cochinito al que solamente le da de comer. Usted cree que su hijo solamente es para revestir. No, su hijo es para que usted le ayude a crecer en la fe. Ay, padre, es que mi hijo me dice que no me meta en su vida porque es su vida y hace lo que quiera. Mentira, error. Ese es el engaño del diablo y el cuchillo del cartón con el que el diablo está cortando a los padres, que dejan que sus hijos hagan lo que quieran, que dejan que sus hijos vivan como quieran y después llegan a molestar al padre. Ay, haga una oración por mi hijo. Ay, padrecito, rece por mi hijo. Ay, padrecito, venga y rece por mi hija. Mire que se echó a perder, mire que se extravió, mire que yo no sé qué, mire que yo no sé qué. Claro, sinvergüenza, si dejó que su hijo se perdiera. Claro, si dejó que su hijo hiciera lo que quiera. Claro, si dejó que su hijo hiciera lo que le pareciera. No hay que orar por él. ¿Pero de quién es culpa? Mía, suya. Que dejó que se convirtiera en un grandulón, ni siquiera hizo la primera comunión. Que dejó que se convirtiera en un grandulón, ni siquiera lo bautizó. Que se convirtiera en un grandulón, ni le enseñó a leer la Biblia.
Fue y le tiró celulares, le tiró tablets, le tiró computadoras, le tiró de todo. Mire, yo sí estoy alegre, estaba escuchando una noticia que decía que le van a prohibir los teléfonos a los menores de 13 años, que le van a prohibir los medios de comunicación para que no accedan. Y cuando el programa se dé cuenta que los niños están metidos ahí, se lo van a quitar. Ya se están dando cuenta del daño que le están haciendo. Los niños se vuelven bobos, se vuelven tontos ahí pegados al televisor, a la computadora, y los padres colaboran en eso y no aprenden nada de Dios, solamente cosas del mundo. Y padres tan irresponsables que allá lo sueltan. ¿Cuándo va a ser el día que usted suma la responsabilidad? ¿Cuándo va a ser el día que usted diga, voy a evangelizar? Y en su trabajo igual. Y en los estudios y donde quiera que vaya, nos encontramos con gente atea, nos encontramos con gente que no sabe de Dios y no les explicamos nada. Y me llaman y me dicen, ay padre, qué bonito explican la palabra. Ay padre, qué bonito. Me alegra que la entiendo. Antes no la entendía, ahora sí la comprendo. Gracias padre. Y usted la explica, y usted la enseña, y usted como Pablo hace que otros la entiendan. O usted solamente es un oyente que recibe y no da nada de fe. Mire, en su familia yo estoy seguro que hay ateos. En su familia yo estoy seguro que hay protestantes. Y en su familia yo estoy seguro que hay gente con problemas de droga, de prostitución, con problemas de alcohol. Yo estoy seguro que en su familia hay gente que necesita de Dios. ¿Cuándo va a ayudar a trabajar? ¿Cuándo va a ayudar a evangelizar? A veces le dejan al cura todo el trabajo, a veces le dejan al padre toda la responsabilidad. A veces le dejan al padre que haga todo lo que tenga que hacer. Y ustedes no hacen nada, no comparten. Dice la palabra, cuando Pablo se encontró con discípulos que habían abrazado la fe y no estaban bautizados, dice, al oír esto los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran unos 12 hombres en total, eran pocos hombres y a ellos les predicó. El mundo nos contagia a nosotros, la gente nos contagia a nosotros, pero nosotros somos incapaces de contagiarlos a ellos. Somos incapaces de inyectarles, enseñarles, hacerles partícipes de la fe. Usted llega a un lugar y se viste de una manera y le dice a la gente, no se vista así, vístase de otra forma, y ahí usted está vestido como digan. Si no, miren la noche de bruja, cuánta gente se ha contaminado de esta cochinada y porquería y ya se anda vistiendo de bruja, de brujo, de brujito, de todo eso, de toda esa sinvergüenzura y cochinada. Ay, padre, no diga eso. ¿No es verdad? ¿No es verdad? Miren, los países donde ustedes van no aprenden las culturas, no aprenden las enseñanzas y la gente no se los enseña a trabajar, a una manera de comer, a una manera de vestirse. Usted en México allá comía las gorditas y comía allá las tortillas. Y ahora que llega a otro país se pone a comer los panes, que se cambia inclusive la manera de alimentarse. La cultura influye para que usted cambie, pero usted no influye para que la gente se convierta. Pero usted no influye para que la gente ame a Dios. Pero usted no influye para que el Espíritu Santo transforme los corazones. La gente hace que nosotros nos adaptemos a ellos, pero los cristianos no somos capaces de influenciar en el mundo para que el mundo cambie y crea en Cristo. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Llegamos a nuestro trabajo y aprendemos toda esa sinvergüenzura y toda esa vagabundería del trabajo. Pero los trabajadores que están con nosotros no aprenden ni a rezar un Padre Nuestro ni un Ave María. No aprenden a rezar un rosario, porque usted que es cristiano, que debería enseñarlos, ni la Biblia lleva, ni les enseña a leer la palabra, ni les habla de Dios, ni les habla de Cristo. Le da pena, le da vergüenza, le da miedo. Y así tenemos una cantidad de católicos que dicen ser creyentes, que dicen amar a Dios, que dicen amar a la iglesia, pero le tienen temor y le tienen pánico a los que lo acompañan, a los que están alrededor. Va a la universidad y en la universidad, en vez de los jóvenes aprender de usted, que usted viene de su casa educado, viene de su casa bien centrado en las cosas de Dios, llega a la universidad y le enseñan cosas malas. Mire, yo recuerdo siempre, mi mamita me decía, antes de hacer el examen, haga la oración al Espíritu Santo. Haga la oración al Espíritu Santo. Cuando yo iba a la escuela,
A mí no me importaba que me estuvieran viendo, a mí no me importara que se rieran. Mi mamá me enseñó a rezar la oración al Espíritu Santo y antes de mi examen yo me hacía la oración. Y venía al examen y yo tenía mi oración, me la aprendí, a veces la tenía en un papelito, me la aprendí. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Llena mi corazón de tu luz, de tu sabiduría. Y empezaba yo a pedirle al Espíritu Santo. Terminaba mi oración, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y mis compañeros me miraban. Y me miraban. Un día me dijo uno, Guara, usted que reza siempre sale bien, enséñame esa oración. Y fui capaz de enseñarle la oración a varios pelados, a varios de los que estaban ahí. Aprendieron la oración. Otros se reían, otros se burlaban. A mí no me importaba. Mi mamá me decía que la leyera, que la hiciera y yo la hacía. Punto. Necesitamos cristianos que no le presten atención a las burlas, que no le presten atención a las críticas, que no le presten atención a lo que el mundo diga. Que cuando el mundo se ríe y se burle, no se achicopalen, no se achanten. Pablo se encontró con 12 hombres que necesitaban conocimiento y sabiduría de Dios y se lo dio y se lo enseñó. Nosotros nos encontramos con una humanidad atea, con una humanidad que no quiere nada con Dios y no somos capaces de enseñar las cosas de Dios. Nos quedamos callados, cerramos el pico porque nos da miedo, porque nos da vergüenza de que la gente se dé cuenta que somos cristianos, de que la gente se dé cuenta que creemos en Cristo. Y eso está mal. La primera lectura nos invita a nosotros a enseñar las cosas de Dios y termina diciendo, durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. El mundo de hoy nos va a llevar la contraria. En todos lados nos van a llevar la contraria. Pero si ustedes y yo somos discípulos de Cristo, debemos lograr que otros crean en Dios. Debemos lograr que otros crean en Cristo. Estamos aquí en New York y tenía una actividad en estos días. Me decía una hermana, vine a verlo. Yo soy de las que usted dice protestantes. Me decía, pero mi amiga me pasa el evangelio todos los días. Eso que usted predica todo y yo lo escucho. Y escuché que iba a venir para acá. Mi amiga no vino, pero yo sí vine. Y vine a escucharlo. Y vine a oírlo. Y de verdad me encantó la palabra. Gracias, gracias, señor Marcos. Gracias, gracias. Y yo no soy católica, estoy en ese camino. Y otra le decía, ay, qué bueno que haya venido. Qué hermoso. Yo le dije, bienvenida, que Dios le bendiga y la acompañe. Gracias, señor Marcos. Mañana vuelvo. Qué bonito. Que usted sea una persona que sea capaz de compartirle una misa a otro. Que sea capaz de compartirle un rosario. Y decía otra, mire, yo tengo un amigo que no me decía escúchelo, sino que se sentaba conmigo y me decía, vamos a oír a este padre, venga para acá, siéntese aquí conmigo. Y sabe que nos sentamos juntos a escucharlo. Mire, padre, yo no lo oía, pero esa persona se sentó conmigo y me dijo, vamos a escuchar. No me pasó ningún evangelio, se sentó conmigo. Y desde ese día nos sentamos todos los días a escucharlo, padre. Gracias. Qué bonito. Qué bonito que en vez de ponerse a chismear, a cotorrear y güerirey con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo, se pongan a escuchar una predicación, un evangelio, una misa. Que se pongan a rezar un rosario. El mundo de hoy día necesita testigos, necesita creyentes que inculquen, que enseñen, que contagien, que infecten, que cundan a los demás de las cosas de Dios. Y eso somos nosotros. Pero somos bien dormidos y estamos bien apagados y no somos capaces de encender a nadie. Bueno, que esta palabra, mañana les sigo hablando, nos ayude a todos a comprender que Pablo sí predicó, Apolo sí predicó y nosotros somos unos perros mudos que estamos callados y no somos capaces de predicar. Que la palabra de Dios habite